Bienvenido a Volver a Empezar. Yo soy Manu, trabajo como coach y mentora, acompaño procesos de cambio, de búsqueda, de volver a empezar. Pero antes de todo eso, soy humana. Soy sensible, a veces intensa, muchas veces intensa. A veces estoy cansada, a veces muy clara y otras completamente perdida. Tengo Sol en Cáncer, Luna en Piscis y Ascendente en Capricornio, lo que básicamente significa que siento mucho, pienso profundo y aún así intento organizar la vida para que no se me vaya de las manos. Creo mucho en lo emocional, en lo simbólico, en lo espiritual, en lo profundo, pero también en lo real, en lo cotidiano, en lo que duele y no siempre se entiende. Y este podcast nace de ahí. No es un podcast con respuestas perfectas, es un espacio para hablar de todo lo que normalmente callamos, esas dudas, esos miedos, esos deseos profundos y decisiones reales. Acá vamos a hablar como si estuviéramos entre amigos, con una copa en la mano, con un matecito y más que nada con el corazón abierto, porque vivir es un quilombo hermoso. Así que aguante vivir y bienvenida. Hay una escena que veo mucho en sesiones de coaching en Aguante Vivir, alguien que viene trabajando en algo hace meses, a veces años, puede ser una idea, un proyecto, un cambio de vida, un viaje nuevo, una relación, lanzar un proyecto. Y llega un momento en el que todo empieza a alinearse, lo cual podemos pensar qué felicidad. Al fin se consiguió, las piezas empiezan a encajar, aparecen oportunidades, todo empieza a fluir de la forma que deseabas, que venías trabajando para que suceda. Y en ese momento pasa algo muy curioso, que en vez de sentir alivio, felicidad, tranquilidad, aparece el miedo, el pánico, la frustración, que te quedas paralizada. Y no el típico ¿y si sale mal? Sino algo mucho más raro, que no siempre nos damos cuenta porque no le damos el lugar para reflexionarlo. Es algo como ¿y si esto sale bien de verdad? Porque cuando algo empieza a funcionar, la vida que conocías empieza a cambiar y eso da más vértigo del que estamos dispuestos a admitir. A simple vista pareciera que todo va como lo deseabas, tanto planificar, tanto deseo, tanto, bueno, fuerza que le pusiste para que las cosas se den como querías, pero cuando empieza a suceder hay algo que pasa que no sos tan consciente que te frena. Y como decía, muchas veces creemos que es el miedo, obviamente, de que no funcione, pero hay algo detrás que no muchas personas hablan, pero que es muy sabio cuando le damos el lugar. Y hay algo que aprendí trabajando en procesos somáticos, y es que el cuerpo siempre se entera primero de todo. Antes de que puedas poner palabras, antes de que puedas explicarlo, el cuerpo ya lo está sintiendo. Por ejemplo, alguien recibe una propuesta laboral que está esperando, no sé, hace años, que estaba buscando y que estaba en procesos, y en la cabeza aparece entusiasmo, pero el cuerpo se contrae. Se acelera la respiración, se empieza a apretar el pecho, se nos cierra la garganta y algo dice, esto es demasiado. Y ahí entendés algo importante, que no siempre tenemos miedo al fracaso, a veces tenemos miedo a la expansión, porque expandirte implica sostener más energía, más responsabilidad, más exposición a veces, y el sistema nervioso, si no está acostumbrado, lo interpreta como peligro. Entonces, ¿qué hace? Envía todas las señales de amenaza para protegerte. Muchas personas dicen que quieren crecer, que quieren conseguir un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, un cambio de vida, pero pocos hablan de lo que implica dejar de ser quien eras. Cuando tu vida empieza a cambiar, también cambia tu identidad, la que estaba buscando, la que todavía no sabía, la que estaba intentando, y aunque esto suene raro, esa identidad también era cómoda, porque mientras estabas intentando, no había presión. Una cliente una vez me dijo algo que fue muy honesto, la verdad. Y fue que algo así como, si esto empieza a salir bien, ya no voy a poder decir que estoy buscando, que estoy en proceso de... Y eso le asustaba, porque buscar es un lugar muy humano, pero encontrarlo implica sostener. A mí en lo personal, me acuerdo que cuando empezaba con Aguante Vivir con mi proyecto, empecé a trabajar con, bueno, con una mentora que me acompañó
Y bueno, ahora otra vez estoy diciendo cuando estaba empezando, pero a lo que voy es que cuando trabajaba con mi mentora, yo siempre decía, estoy emprendiendo, estoy empezando, estoy en proceso de... Y claro, lo que trabajamos con ella, que fue muy cierto y muy sabio, que yo no estaba empezando, yo hacía años que ya estaba con este proyecto. Sí, tal vez estaba en los inicios, pero porque tenía esa mentalidad de principiante, esa mentalidad de estoy en proceso de, estoy empezando. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que yo estaba tranquila, que no había presión, que me excusaba de, bueno, como estoy empezando, está bien que haga esto, está bien que esto no crezca, está bien que todo demore un poco más. ¿Por qué? Porque mi mentalidad estaba en estoy empezando porque me daba miedo que me vaya bien. Me daba miedo dar ese paso y tener que sostenerlo y no estar segura de si iba a poder. Entonces, con eso voy de que asusta. Obviamente porque lo conocido, el estar en esa fase de estoy en proceso, es perfecto para esas personas que están con miedo, no saben todavía si el camino es por ahí. Y el lado B de todo esto, que lo entendí con el tiempo, es la falta de compromiso con lo que tenés ganas de hacer. En mi cabeza, yo tenía muchas ganas, yo sentía que estaba muy comprometida con lo que quería hacer, con lo que tenía y quería y deseaba hacer porque era mi propósito, lo tenía muy, muy en claro, pero esa falta de compromiso que venía arraigada del miedo, de tener que demostrar, de que si me va bien me tiene que ir bien, pero de esta manera, del perfeccionismo, hacía que yo no avanzara. Y acá entra el autosabotaje, que no siempre se ve como sabotaje, obviamente, a veces se ve como perfeccionismo, como querer ajustar todo un poquito más, cambiar el logo otra vez, revisar el plan una vez más, esperar el momento perfecto para hacer ese viaje que tanto venís soñando. Yo misma pasé muchas veces por esto, como les contaba recién, pero más allá del inicio de mi proyecto, hubo proyectos que sabía que estaban listos y aún así encontraba una razón para demorarlos. No porque no creyera en ellos, sino porque una parte de mí estaba pensando, si esto funciona, ya no hay vuelta atrás. No solo en lo laboral, también me acuerdo en un momento que yo estaba estudiando la carrera de contabilidad, otras épocas de mi vida, y mi familia tenía ganas de hacer un viaje, todos, o sea, los cuatro con mi hermano también, y en mi cabeza fue, no puedo ir en esas fechas porque son las vacaciones que tengo de la universidad, pero tengo que estudiar para el próximo semestre, entonces no puedo ir. Y ahí, obviamente, tenía toda la lógica del mundo, mi familia lo entendió, porque bueno, qué responsable, tiene que trabajar, tiene que hacer, pero lo que pasaba en mi cabeza era, no puedo darme espacio a desconectar porque voy a dudar de si esta carrera es para mí o no, que yo ya lo sabía, pero en mi cabeza había mucho sabotaje de tengo que, no puedo, no puedo dejar esta carrera, ¿no? Entonces la excusa es... me vuelvo una obsesiva con estos estudios, con esta carrera que quiero hacer hasta terminarla y ya. Pero claro, en mi cabeza, una parte de mí, si esto funciona de verdad y me gusta, entonces había miedo también, pero yo era muy consciente. También hay algo que me toca muy en lo personal y que también veo en muchas personas, más que nada en la vida personal, ¿no? No tanto lo laboral, es el miedo a la estabilidad. Esto es algo que casi nadie dice en voz alta, son frases, son conceptos que tal vez hoy escuchamos más, por suerte, pero que no se le da el lugar a realmente cómo lo sentimos nosotros. O sea, la palabra está, la teoría está, pero es como realmente es esto lo que siento. Hay personas que se acostumbraron tanto al movimiento que la estabilidad le da más miedo que el caos. Durante muchos años yo viví así. Viajar se volvió parte de mi identidad. Como les decía, estaba estudiando una carrera que no me gustaba desde el inicio y cuando tenía la oportunidad de justificar algún viaje, no en este caso el de mi familia que era de ocio, sino hacer intercambios a través de la universidad o ir a estudiar para perfeccionar mi carrera profesional o bueno, siempre había una excusa para viajar, para moverme y esto se empezó a volver mi estilo de vida. Cambiar constantemente, cambié de ciudades, de rutinas, de trabajos y me pasaba esto de que me adaptaba muy fácil a todos lados. Era muy buena empezando de nuevo.
Me gustaba esa sensación de reinicio, de reset, de llegar a un lugar donde nadie te conoce, donde puedes probar quién quieres ser, donde no tenés que presentarte por la carrera que estás estudiando, de dónde sos, lo que estudiaste, de lo que trabajás, donde todo está abierto para que seas la persona que tenés ganas de ser. Era movimiento, era aventura, era expansión para mí. Y durante mucho tiempo me contó una historia sobre esto. La historia era como yo fluyo, no me ato a nada, dejo que la vida me presente las oportunidades que son mejores para mí o que estoy dispuesta a merecer en ese momento. Pero con el tiempo empecé a ver otra capa más. No sé si fue la madurez o, o el cansancio o sea, la experiencia, los aprendizajes. Una cosa es fluir y otra es no elegir. Una cosa es moverte porque lo sentís y otra muy distinta es moverte porque quedarte te confronta. Me di cuenta de algo bastante raro, incómodo y que no me gustó en su momento y que lo postergué a ese pensamiento y esa reflexión durante meses, años. Y es que yo sabía empezar de nuevo. Me encantaba empezar de nuevo, pero no sabía quedarme. Y quedarme implica algo que a veces evitamos mucho, elegir. Elegir un lugar, elegir un camino, elegir un proyecto, elegir esa idea. Y elegir también implica aceptar algo que da mucho miedo, que da vértigo. Y es que nunca vas a tener la certeza absoluta de que elegiste bien. Entonces, durante mucho tiempo yo abrazaba la idea de fluir como si fuera lo contrario a la estabilidad. Como si elegir, comprometerte o quedarte significara perder libertad. Pero con los años entendí algo que me hizo cambiar mucho esa perspectiva que tenía. Y es que fluir y estabilidad no son opuestos. Podés fluir dentro de algo que elegiste. Podés moverte dentro de un lugar que decidiste habitar. Podés cambiar, crecer, transformarte sin tener que escaparte cada vez que algo se vuelve más real. Hoy lo veo también en muchas personas que acompañan, muchas emprendedoras, que son muy creativas, muy sensibles, muy curiosas, que aman empezar cosas. Pero cuando algo empieza a funcionar, se asustan porque ya no es solo exploración. Ahora hay algo que cuidar, algo que sostener. Y sostener no significa perder libertad, significa darle profundidad a algo que antes solo estaba en movimiento. Y hay otra capa que siento que es un poquito más profunda, que es el miedo a que la vida sea buena. Que a veces ni siquiera nos animamos a decir en voz alta, y hay personas que crecieron creyendo que la vida es una lucha, que hay que esforzarse, que todo cuesta, que todo es sacrificio, que solo si luchas demasiado te mereces los buenos resultados que te lleguen. Entonces, cuando algo empieza a fluir, el cuerpo sospecha. Esto no puede ser tan fácil. Y ahí aparece el impulso inconsciente de complicarlo, de agregar drama, de tensar algo, de sabotear un poco, no porque queramos sufrir, sino porque el sistema nervioso se siente más familiar en la tensión que en la calma. Y esto no solo en el trabajo, no sé si te ha pasado o le ha pasado a alguien cercano de, o sea, en parejas, que llega o conoce una persona que en teoría no, en la práctica también y en los hechos es un muy buen compañero o compañera, que, bueno, es amable, que es divertido, que, bueno, lo que uno puede entender como una pareja que tenés ganas que esté a tu lado, pero todo empieza a fluir perfectamente y de la nada esa persona empieza a sabotear todo, a buscar excusas, a crear conversaciones de discusión, de conflicto, donde en realidad no tienen por qué haberla, donde ve cosas que no tienen sentido y decide alejarlo. Y así pasa con todas sus parejas. ¿Por qué? ¿Por qué sabotear algo que es bueno, que te puede hacer bien, que no hay realmente hechos concretos que justifiquen esa decisión que estás tomando, sino que son ideas que te contás en tu cabeza para justificar esta creencia de que todo tiene que ser sacrificado, de que es muy difícil encontrar una pareja, que todo fluya rápido, que todo cuesta, que, bueno, todo lo que uno pueda pensar y cómo haya cultivado esa creencia en su momento. Así que quiero proponerte un ejercicio, algo muy simple, que no es un ejercicio mental ni por el estilo, no es teoría, no tenés que agarrar ningún papel ni hoja como a veces hago, sino que es un ejercicio más corporal. Si te animas, quiero que cierres los ojos un momento, si es que podés, obvio. Que imagines algo importante en tu vida y que eso empieza a salir bien, que todo empieza a fluir. Puede ser el trabajo,
un proyecto, una relación, vínculos, un lanzamiento, algo que desees profundamente. Ahora quiero que prestes atención a tu cuerpo, no a lo que pensás, a lo que sentís cuando pensás en ese deseo. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Se expande el pecho? ¿Se contrae tal vez? ¿Hay calma? ¿Hay tensión? El cuerpo no miente. Muchas veces ahí aparece la información que la cabeza todavía no quiere que veas. Tal vez el miedo al crecimiento no es un problema que haya que resolver. Tal vez es una señal de que estás cruzando un límite interno, el límite entre la vida que imaginabas y la vida que empieza a volverse real. Y cuando algo se vuelve real, ya deja de ser fantasía, es experiencia, es responsabilidad, es presencia. Pero también es algo hermoso, porque significa que ya no estás solamente soñando, estás empezando a vivir. Y si algo de todo lo que escuchaste hoy te hizo pensar, reflexionar o te incomodó, si sentiste que alguna parte de esta conversación hablaba de vos, quédate con eso. No hace falta entender todo ahora. A veces los procesos empiezan ahí, con una pregunta, con una incomodidad, con una sensación difícil de explicar. Por hoy dejamos este capítulo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Me encantaría, si tenés ganas de que charlemos sobre esto, tenés algún comentario, alguna opinión y te gustaría compartírmela, podés dejarme en los comentarios o si querés me podés hablar directamente en Instagram, en Aguante Vivir y charlamos, reflexionamos y tenemos una conversación sobre esto que a mí, saben que me encanta tener conversaciones reflexivas, conscientes, así que bienvenidas sean sus comentarios, sus respuestas y todo lo que tengan ganas de compartir. Nos encontramos en el próximo episodio y mientras tanto seguí animándote a vivir, incluso cuando crecer te dé miedo. Aguante vivir.